Es martes, aquí está conmigo en la mesa del programa René Delgado. ¿Cómo estás, querido René? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y al auditorio desde luego, y queriéndome referir, por no decir reconocer, el operativo que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina y desde luego la Fiscalía General de la República en relación con la detención de 14 personas producto de aquel decomiso que se llevó a cabo, bueno, que se dio a conocer el 31 de marzo del año pasado. Y vale la pena reconocerlo sin perder de vista. Este año. De este año, perdón, Sí. dije del año pasado, Sí. perdón. Vale tomar en cuenta lo que tú decías, de que, bueno, esta no es una investigación concluida. El dicho presidencial es contundente, vamos a ir tope a donde tope, y a veces los topes son altos, y sobre todo en un país como México. Dicho eso, Pascal, sí creo que vale la pena reconocer lo sucedido, entre otras razones por la siguiente. Nada infrecuente era que al dar golpes espectaculares contra el delito de importar ilegalmente gasolina o sustraer y robar gasolina de los ductos de petróleos mexicanos, pues se decomisaban no solamente el combustible, sino también los vehículos, toda la infraestructura de almacenamiento, que verdaderamente llegaban a ser cifras impresionantes. Es que imagínate, ¿cuánto podrá cargar? Vamos a pensar un doble cisterna, ¿no? Tal vez 30,000 litros. Sí, Son 10 millones. ¿Cuántos de esos necesitas para llevarte los 10 millones? Ahora me iba a referir al caso de el decomiso que se llevó a cabo apenas en julio del año pasado, ahí en Coahuila, cerca de Saltillo, donde eran 129 carrotanques de ferrocarril. Que yo no alcanzo a imaginarme un tren de un guachitren, ¿no? Un guachitren. Sí. Y en esa medida, de algún modo, la acción de la justicia llegaba hasta el decomiso de la mercancía y eventualmente el decomiso también de los vehículos o de las bodegas de almacenamiento. Pero siempre resultaba que era una suerte de fantasma quienes llevaban a cabo eso, porque casi nunca había detenidos. Tal es el caso justamente de Saltillo, Coahuila, donde no hubo detenidos, y en esa medida el hecho de que ahora haya, y no son las únicas, 14 personas detenidas, entre las que se encuentra un mando de alto rango en la Marina, como lo es el contraalmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien, por si algo faltara, es sobrino político del exsecretario de la Marina. Y fue aspirante a sucederlo. Y además de él, 4 marinos en activo, es uno en retiro, 5 exfuncionarios de aduanas y 3 empresarios, sin considerar a quienes están prófugos. Te habla de una decisión que verdaderamente exige firmeza, entereza y decisión, porque sacudir a mandos del ejército o de la Marina corruptos no es una acción política menor. 2, Pascal, la otra razón que me hace reconocerlo es que desde hace tiempo, particularmente en los últimos años, ha cobrado fuerza lo que es la importación fraudulenta de combustible, pero lo que es la sustracción y robo de combustibles de los ductos data desde el año 2000. Es cuando comienza a convertirse en una suerte de industria criminal. Y a lo largo del inicio de siglo hasta el año 24, todos los gobiernos o minusvaloraron ese hecho o simularon combatirlo, pero nada más el pensar que desde hace casi un cuarto de siglo se lastima a la nación, sea porque se le defrauda fiscalmente, sea porque se le roba un bien nacional, como es el producto refinado del petróleo. Verdaderamente es espeluznante. No alcanzo a imaginar cuánto se habrán robado fiscal o materialmente.
Pero regreso a las cifras, Pascal. El solo hecho de este año de haber visto 3 decomisos, donde el primero fue el de Ensenada, Baja California, por ahí de finales de marzo, que supuso la incautación de casi 8 millones de litros. Días después, 3, se conoció el que acabamos de referir de Altamira, Tamaulipas, que fueron 10 millones de litros, y luego el de julio, que acabo de mencionar, que fueron 15 millones de litros. No estoy considerando otros decomisos, pero el solo pensar que más de 33 millones de litros en 3 golpes fueron decomisados, ¿cuántos millones de litros no se habrán decomisado? Y en esa medida sí creo que se reivindica de algún modo el combate, sea al huachicol fiscal o al huachicol simple, ya no sé cómo le vamos a llamar al otro. Tercera razón, Pascal, en el caso de los 10 millones de Altamira, parecía que la indagatoria se había detenido con la sola incautación de aquel barco o buquetanque que trajo esa cantidad de combustible, y con la detención de la infinidad justamente de pipas dobles para el transporte de ella, pero se ve que ahí no quedó. Y en esa medida sí creo que estamos viendo un cambio sustantivo en el combate. Cuarto y último, Pascal. La detención de mandos de la Marina Armada, de altos mandos involucrados en la importación ilegal de combustible, pone en evidencia algo que en su momento se advirtió: el hecho de incorporar a tareas administrativas ajenas a su vocación terminaría por tocar o los haría caer en la tentación de corromperse. Y creo que más allá del caso singular del vicealmirante y del contraalmirante involucrados y los otros mandos, sí creo que es momento de hacer una seria reflexión de si conviene exponer a las Fuerzas Armadas a situaciones que al final les resultan contraproducentes. Es decir, no han mostrado eficacia en la administración, y sí, en cambio, han ya mostrado que son susceptibles a la corrupción, y creo que esa es otra reflexión que habrá que hacer. Se especula, Pascal, desde luego, si esto es producto de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Haya sido o no así, Pascal, creo que viene en beneficio del país. Sin duda, sin duda. Qué bueno que se está haciendo, y ojalá se llegue hasta donde tope. Es lo que tú decías, que llegue hasta donde dijeron que van a ir. Gracias, René.